Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que es acerca de comer bien, de la nutrición saludable y del hecho también de la hidratación, de hidratarnos adecuadamente para que nuestros procesos metabólicos sean los más convenientes para nuestra salud. Y bueno, dentro de esto vamos a hablar que, por ejemplo, alimentarse, hay una diferencia entre alimentación y nutrición. La alimentación ya es la acción de comer, mientras que la nutrición es un proceso biológico que tiene lugar dentro del organismo y que para llevarse a cabo es necesario haberse alimentado. ¿Seguimos? Entonces, el triángulo de bienestar, ¿cuál sería? Primero, eh, tener un estilo de vida saludable implica tener una buena actividad física, implica una dieta equilibrada, implica también una correcta hidratación. Entonces, vemos que si se conjugan estos elementos, nosotros vamos a tener un estilo de vida saludable. ¿Seguimos? Y bueno, ¿cuál es la importancia de alimentarnos saludablemente? Bueno, la alimentación, como les decía, ya es un acto voluntario, consciente, condicionado por factores externos como los hábitos, las creencias culturales, las religiosas, la disponibilidad, la presión de la publicidad y los recursos económicos. En cambio, la nutrición ya es un proceso involuntario relacionado a una serie de mecanismos fisiológicos a través de los cuales el organismo transforma y utiliza los nutrientes contenidos en los alimentos, ¿no? Entonces, la importancia de los alimentos serían que son compuestos esenciales ¿para qué? Para el crecimiento, para la reparación y regeneración de órganos y tejidos del cuerpo y para mantener adecuado el funcionamiento de nuestro sistema inmune. ¿Y por qué es importante eh, mantener bien nuestro sistema inmune? Porque se encarga de la defensa ante cualquier enfermedad. ¿Ya? ¿Seguimos? Y bueno, ¿qué es una alimentación balanceada? ¿Qué podemos decir que es una alimentación balanceada? Decimos que es una alimentación balanceada cuando debe ser lo suficientemente en cantidad para cubrir las necesidades nutricionales y energéticas. También debe ser completa con todos los nutrientes para ofrecer al cuerpo las sustancias que integran sus tejidos. O sea, debemos consumir una cierta cantidad de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, y justo esos son los nutrientes que se van a convertir en micronutrientes y que van a ser aprovechados por el organismo. También los alimentos deben proporcionar, deben mantener una proporción correcta entre sí. ¿Por qué también es importante esto? Porque si comemos en proporciones muy excesivas o también en poca proporción, entonces el organismo no va a aprovechar a los alimentos que uno consume. Entonces, por eso debe tener su proporción, debe ser correcta. Debe ser inocua. ¿Por qué? Porque su consumo no debe suponer un riesgo al organismo. Debe estar bien preparada y libre de contaminantes. Por eso es importante la comida de calidad, ¿no? Libre a veces de fertilizantes, libres de sustancias químicas que hagan daño a la salud, ¿no? Entonces, todo eso es importante para que la alimentación pues esté balanceada. Y bueno, como punto 5, se debe procurar que la dieta sea atractiva y variada.
no comer lo mismo siempre, sino hay que variar. ¿Para qué? Para que estimulemos nuestro sentido. Por eso dicen que al día deberíamos consumir 5 tipos de fruta, ¿no? Fruta hay que consumirla, hay que comerla, hay que picarla, no hay que hacerle jugo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a aprovechar mejor la fibra de esa fruta y vamos a evitar que eh, se desperdicie, ¿no? Sustancias importantes que pueden ser aprovechadas por nuestro organismo. Así es que por eso hay que evitar la monotonía, hay que incluir diferentes alimentos en cada comida, ¿ya? Entonces también el hecho de alimentarse es un arte. Por eso mantener una dieta saludable durante la vida previene no solo la desnutrición en todas sus formas, sino también previene muchas variedades de enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, que tienen que ver también con la alimentación. La OMS sabemos también que está instando a los gobiernos a fomentar una alimentación saludable, ¿no? En los establecimientos públicos. Por ejemplo, el tipo de loncheras, incluso ahora para los niños, ya no es la misma que hace algunos años, ¿no? Porque son parte de acciones, de políticas públicas en la que la alimentación saludable debe ser la prioridad, por ejemplo, para el crecimiento de los niños. Y dentro de estas cosas también pues tenemos que la OMS restringe un poco la ingesta de sodio, ¿no? Y procura que la sal del consumo esté yodada, ¿no? ¿Por qué? Porque va a evitar enfermedades. También limita el consumo de azúcares libres. Antes se veía, ¿no? Que, por ejemplo, este tipo de azúcares procesados, pues tiene demasiada concentración de azúcar que hace daño a la salud. Hay que priorizar también el consumo de grasas insaturadas con respecto a las saturadas. También dejar de utilizar los ácidos grasos trans que se elaboran en las industrias. Hay que aumentar el consumo de cereales integrales, de hortalizas, de frutas, de legumbres, frutos secos, y también garantizar la disponibilidad gratuita del agua potable. ¿Sí? Muy importante el agua, que como gobierno, como salud pública, pues es importante para la elaboración de los alimentos. Entonces, son todas estas políticas públicas sobre cómo se debe adquirir los alimentos y cómo los servicios de restauración establecen criterios nutricionales para los alimentos que sirven y se venden en los establecimientos públicos. ¿Seguimos? ¿Y cuáles son las funciones que cumple el alimento en el organismo? Las funciones que cumple el alimento en el organismo, pues, primero que es una necesidad biológica, ¿verdad? Que todos tenemos la necesidad de alimentarnos, tenemos la necesidad ¿no? De que la alimentación se vuelva también en un acto social, porque reúne a la familia muchas veces, ¿no? A través de la alimentación. Entonces, miren, es una necesidad biológica, es un acto social, es una conducta también de cada persona muy particular, de la manera como nos alimentamos, es una expresión cultural también, porque verán, pues nuestro tipo de alimentación es muy diferente a otros tipos de alimentaciones a nivel de Latinoamérica, a nivel de grupos culturales también, ¿no? Y bueno, la alimentación también cumple una función en el acto de consumo también, qué es lo que se está consumiendo y, ¿no? Por temporadas también qué debemos consumir,
y cuáles son los nutrientes necesarios que necesita nuestro organismo para que este tipo de alimentación sea completa e equilibrada, ¿no? Entonces, eh, la alimentación, el alimento, busca también a través de una expresión cultural, de un acto social, integrar a la familia, integrar a la comunidad también, ¿no? Integrar. Y bueno, ¿y cuáles son los beneficios también de comer sano, ¿no? De que nos ayuda a vivir más tiempo, de que nos ayuda a mantener la piel, los dientes, los ojos saludables, nos ayuda a estimular nuestra inmunidad y a fortalecer los huesos, y también importante disminuir o reducir el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes y algunos cánceres. Entonces, también muy importante con lo que estamos consumiendo. ¿Seguimos? Bueno, y dentro de los alimentos y la composición y valor nutritivo tenemos que los alimentos están, podemos ver los alimentos, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, los cereales, por ejemplo, ¿no? Los tubérculos, los frutos secos, todos estos que son van a ser aprovechados a nivel del organismo, entonces, que son muy necesarios. Por ejemplo, dentro de los carbohidratos, eh, podemos incluir verduras y hortalizas, ¿no? Las frutas que son muy importantes también en nuestra alimentación. ¿Cuánto tipo de frutas debo consumir? Se dice que 5 porciones de frutas diferentes al día sería importante para cubrir con las necesidades de vitaminas que necesita nuestro organismo. Dentro de las proteínas podemos siempre incluir en nuestras dietas el huevo, el pescado, las carnes magras, los mariscos, ¿no? El pescado que contiene bastante hierro, ¿no? Que es importante, el huevo que contiene mucha proteína, y las carnes rojas que también contienen proteínas, pero que quizás porque se metabolizan un poco más lentamente en nuestro organismo, las carnes rojas deben ser consumidas no con frecuencia, sino, por ejemplo, una vez a la semana, ¿no? Tenemos también las grasas, el aceite de pescado, las grasas, por ejemplo, el aceite de oliva, que también ayudan y que no son grasas trans, ¿no? Que nos ayudan a que nuestro organismo también incorpore elementos importantes en la nutrición. También tenemos como elementos importantes los lácteos, la leche, y todos los elementos provenientes de la leche, ¿no? Y también teniendo la particularidad, por ejemplo, en los lácteos, de algunas personas, pues, que, que son elementos que a veces no son muy digeribles para las personas, ¿no? Entonces, también podemos consumir lácteos, los tubérculos, también están la quinoa, que es un elemento esencial porque tienen muchos aminoácidos eh, que pueden ser importantes en nuestra alimentación. Ya, entonces es muy importante también incluir este tipo de alimentos, la quinoa, las legumbres, los frutos secos que contienen mucha fibra y que pueden ayudar a una buena digestión, ¿no? Los aguacates o las paltas, que nosotros los llamamos, y las aceitunas, que contienen aceites naturales y que es muy importante también en nuestra dieta. Entonces, como ustedes ven, es un conjunto
alimentos que nos ayudan a que se conviertan en micronutrientes y que puedan ser aprovechadas por el organismo. Los nutrientes, dentro de estos, por ejemplo, el agua, que es un elemento vital para el ser humano y que ya vamos a hablar un poquito sobre hidratación. Tenemos también los hidratos de carbono que dan y almacenan y transportan energía. Por eso en las dietas cuando te dicen, no, no comas mucho carbohidrato, dicen mucho carbohidrato, pero no te dicen no comas carbohidrato. Es importante los carbohidratos porque es la fuente de energía en nuestro organismo. Igual que las grasas, que es una fuente de energía más concentrada y que también lo necesitamos. Las proteínas, ni qué decir, porque son las formadoras de cada una de las células del organismo. Y tenemos los minerales que son esenciales de las células y los líquidos corporales. Las vitaminas que están en las frutas son muy importantes para la utilización y la regulación de los nutrientes. Entonces, todo esto son estos alimentos y su composición y valor nutritivo van a beneficiarnos en mantenernos fuertes, en que nuestro sistema inmunitario también sea el adecuado para tener que enfrentarnos con cualquier tipo de infecciones, ¿no? Importante porque nos ayudan a regular nuestro tránsito intestinal y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares a largo plazo, ¿no? También hay tipos de alimentos que reducen el deterioro de la memoria y otras funciones cerebrales. Por ejemplo, alimentos que contengan vitamina B. Y los alimentos también mejoran el estado de ánimo. No sé si ustedes, o en días demasiado fríos, o que quieran mejorar su estado de ánimo, pues se les antoja tomar una taza de chocolate, ¿no? Y es justamente por eso, porque nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo. También estos tipos de alimentos nos va a combatir el cansancio, la fatiga crónica, el retraso del procesamiento del envejecimiento, ¿no? Vamos a fortalecer nuestros huesos y en general mejoramos el funcionamiento de nuestro sistema digestivo. ¿Ya? ¿Seguimos? Entonces, tenemos que las grasas trans, bueno, que no son tan, no son tan beneficiosas para nuestro organismo. ¿Por qué razón? Porque las grasas trans se transforman cuando los aceites vegetales ya se procesan y se transforman en más sólidos. Entonces, eso también se llama, pasa por un proceso de hidrogenación y es lo que resultan las grasas trans, ¿no? También podemos decir que en qué alimentos están en los alimentos industrializados y procesados, en los productos lácteos enteros y derivados, y también en la panificación y amasados de pastelería. Son compuestos artificiales, en realidad son muy nocivos, que están presentes en los diferentes alimentos, grasas y aceites. ¿Y cuál es el problema de esas grasas trans? El problema es que obstruyen las arterias y aumenta el riesgo de cardiopatía coronaria. Por eso los infartos del corazón o las isquemias cerebrales tienen mucho que ver con este tipo de grasas trans, ¿no? Y que se producen generalmente cuando los fabricantes de alimentos convierten a los aceites líquidos, como les decía, en grasas sólidas. Acá, por ejemplo, un ejemplo, la margarina, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de aceite que vende y que son grasas trans. Ya. ¿Seguimos? Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la hidratación saludable. Y bueno, vemos que la OMS dice que el agua es esencial para que el cuerpo humano
en cualquier etapa de la vida nos ayuda a regular nuestra temperatura corporal, nos ayuda a mantener la piel hidratada y elástica, a lubricar las articulaciones y los órganos y a mantener una buena digestión. Por eso es muy importante la hidratación. Una de las consecuencias adversas de la ingesta inadecuada de agua es la deshidratación. Y los síntomas dependen del grado de la deficiencia de agua. Ya, ¿seguimos? Entonces, ¿cuál es la importancia del agua en el organismo? Como ya les indiqué, pero la sed, por ejemplo, es una señal que el organismo envía al cerebro para informarle que se está deshidratando. Y básicamente, pues, nosotros somos un 50, un 70% de nuestro peso del cuerpo es agua. Y miren, el órgano que más necesita agua es el cerebro, seguido del hígado y de los músculos. Y en cuarto lugar está la piel. Entonces, tengamos en cuenta, pues, que necesitamos el agua para nosotros poder incluso realizar nuestras actividades cognitivas, como por ejemplo, resolver problemas, pensar, etcétera, etcétera. También a veces tiene que ver con problemas de deshidratación. ¿Ya? ¿Seguimos? Y bueno, la jarra del buen beber de agua. ¿Cuánto necesitamos de agua? Necesitamos de agua, por ejemplo, beber agua potable natural todos los días de 6 a 8 vasos de agua. Entonces nosotros tenemos que hidratarnos solo agua, porque algunos me dicen, no, pero es que yo también tomo cafés, me alimento también de sopas, y ahí compensa la cantidad de agua, pero no es tan cierto. Nosotros tenemos que tener un consumo solo de agua de 6 a 8 vasos de agua. Ya, también es importante mantenerme hidratado, tomar, por ejemplo, leche. Puede ser 2 vasos de leche, café y té sin azúcar. Al día me puedo tomar hasta 4 tazas. Bebidas no calóricas, puedo tomar edulcorantes hasta 2 vasos y refrescos y aguas de sabor, 0 vasos. Eso no. No porque contiene mucha azúcar. Jugos de fruta, leche entera, ¿no? Tenemos que tomar, por ejemplo, medio vaso o un vaso de jugo, sería muy importante también incluirlo en nuestra dieta, ¿ya? Recordemos también que la sensación de sed aparece cuando ya tenemos una pérdida hídrica de un 1% más o menos, lo que puede afectar nuestro estado de hidratación, así como el rendimiento físico y las capacidades cognitivas, ¿ya? La sed se quita con agua. Muchos piensan que también la sed se les quita tomando gaseosas, se les quita tomando refrescos edulcorados y no es tan cierto. La sed se quita con el agua. ¿Ya? ¿Seguimos? La importancia de una hidratación correcta, como les decía, ayuda a la hidratación y elasticidad de la piel, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y diabetes mellitus, nos ayuda a facilitar el transporte de la absorción de los nutrientes, ayuda a generar más energía, evita evite el estreñimiento. Personas que sufren de estreñimiento y es porque no consumen agua. Ayuda a regular el metabolismo y controlar el peso corporal. Si estamos consumiendo agua, también nos va a ayudar a metabolizar más los alimentos, ya que no se acumule como en forma de grasa. Mantiene también la capacidad de concentrarnos, nuestra memoria, nuestra capacidad cognitiva. Tiene que ver mucho también con la cantidad de agua que estoy tomando.
Hay personas que se quejan de dolor de cabeza y justamente los dolores de cabeza a veces es por la falta de agua. También nos ayuda a regular la temperatura, a liberar el calor del cuerpo con el sudor. Eso es muy importante, regula nuestra, por eso es que cuando sudamos o estamos en climas más cálidos, pues tendemos a tomar más agua. Y bueno, y importante para nuestro riñón, porque nos va a ayudar a eliminar toxinas del cuerpo, usando el agua para filtrar las impurezas y convertirlas en orina. Entonces, muy importante porque, miren, nos evita la fatiga, nos evita el dolor de cabeza y migrañas, nos ayuda a la digestión y estreñimiento, nos ayuda a mantener bella la piel, nos reduce los riesgos cardíacos, va a mejorar nuestro sistema inmunológico, nos va a reducir el problema de infecciones urinarias y va a regular la temperatura del cuerpo, ¿ya? Y también nos ayuda a perder peso. Entonces, por eso es importante la hidratación. ¿Seguimos? Y bueno, acá, como les decía, nuestro cuerpo es muy sensible a la deshidratación. La deshidratación, 1% de pérdida del peso corporal por deshidratación, hay pérdida de rendimiento del 1%. El 2% te da sed, el 3% y es una sed intensa y reduce las funciones cognitivas, y el 5% dificultades de concentración, cefalea y a disminución del rendimiento del organismo hasta un 30%. Por eso los golpes de calor que se están dando últimamente por estos cambios climáticos, eh, nos, eh, nos dice que puede haber problemas de deshidratación que incluso lleva a personas hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el hecho de estar hidratados, de ser conscientes y aún estando en climas no cálidos, pues seamos conscientes y de tomar la cantidad de agua que necesitamos, que muchas veces pues decimos, no, no tengo sed y no tomo agua. Entonces, por eso siempre es recomendable llevar siempre con una botellita de agua, ¿no? Para estar tomando cada cierto tiempo. Ya, seguimos. Bueno, dentro de las funciones, ¿no? Es la termorregulación, como les dije, ayuda a mantener la temperatura constante al absorber calor y liberarlo en forma de transpiración. También nos ayuda las funciones químicas, que es importante para nuestro organismo y en especial para la producción de energía para los músculos. Y lo otro, transporte y excreción, contribuye a la llegada de nutrientes y oxígeno a las células y la excreción de desechos metabólicos a través de la orina, las heces y la transpiración. Entonces, jóvenes, nuestro organismo se vale de muchas funciones fisiológicas para que nosotros podamos también cumplir con reacciones químicas, con funciones de termorregulación y de excreción de sustancias que el organismo no lo necesita. Y por eso es importante la hidratación, por eso es importante que, que es importante que seamos conscientes de que los efectos de la deshidratación disminuyen el rendimiento físico, aumenta la frecuencia cardíaca y bueno, pues es, ayuda, limita, incluso puede ser mortal para la vida de las personas, ¿no es cierto? ¿Seguimos? Miren, y bueno, para las personas que nos o se preocupan por la estética, pues la hidratación mantiene una piel joven y saludable, ya que la mayor cantidad de órganos está compuesta de agua. La exposición al sol y los factores externos contribuyen a mayor pérdida por transpiración y evaporación.
y perjudica las células dérmicas que pierden elasticidad. Entonces ayuda a mantener la piel también elástica, ¿no? Y que no haya grietas ni arrugas y ayuda a la renovación celular. Por eso es importante también la hidratación, ¿no? Porque nos mantiene la piel joven, más saludable por más tiempo. ¿Seguimos? Ya. Y bueno, los beneficios de una buena hidratación en el cerebro, como ya les dije, el órgano que necesita más agua, el 90% del cerebro es agua. Entonces, nos habla de una hidratación, casi nadie piensa en este órgano, sin embargo, es el primer afectado por la deshidratación. Eh, Hay que tomar por eso agua fresca, pura, de buena calidad también, ¿no? Y este órgano no se conforma solo con los provenientes de alimentos u otras bebidas, sino tienes que hidratarlo. Por eso es importante que la persona se hidrate, se hidrate. ¿Seguimos? El estrés y el estado de ánimo también tiene que ver con si estamos o no tomando líquidos adecuadamente, ¿no? Beber agua ayuda a aumentar la atención, la concentración y bajar los niveles de ansiedad. La sed es una señal muy débil y muchas personas la confunden con hambre. Si muchas personas dicen tengo hambre, pero en realidad es que tienen sed. Así se sienten ansiosas o estresadas y prefieren comer. Por eso uno está comiendo pensando que eso es la señal de nuestro organismo, cuando nuestro organismo nos está diciendo que lo que tiene en realidad es que se está deshidratando, ¿ya? Un simple vaso de agua puede aliviar estos síntomas y además es mucho más saludable y económico. Entonces, siempre tengan en cuenta las señales de su organismo, que si les pide quizás comer más, en realidad la, sea la señal que necesitan ustedes hidratarse mejor. ¿Seguimos? Ya, entonces, contenido de agua en algunos alimentos, también tenemos que algunos alimentos, por ejemplo, tienen agua, como las frutas, ¿no? El melón tiene 92% de agua, la naranja, las manzanas, las ciruelas, las bananas, miren, tienen bastante cantidad de agua. Las carnes también pueden producir, tienen gran cantidad de agua, como los mariscos, la leche de vaca, el yogur, la carne de ternera, ¿no? Tienen agua, incluso los huevos hervidos. Y para complementar el menú podemos mencionar los pescados, las legumbres, el pan y galletas que también contienen algún porcentaje de agua en los alimentos. ¿Seguimos? En conclusión, el agua es una bebida que puede incorporarse a la dieta pura o como alimentos líquidos. Entre estos encontramos, por ejemplo, que también lo podemos incluir en los caldos, jugos o infusiones, pero aparte de eso, también hay que tomar el agua. Se debe limitar al máximo los refrescos y bebidas azucaradas. Jóvenes prefieran todo lo natural, prefieran los jugos naturales y no los jugos que vienen procesados. Siempre es más conveniente consumir las frutas enteras, es cierto. Y si tengo que yo decidir, mejor es una ensalada de fruta que un jugo de frutas, porque como les digo, ya en el jugo se va perdiendo algunas partes importantes de la fruta, como es la fibra, y que ayudan a complementar la nutrición. ¿No? Entonces, justamente cuando nosotros exprimimos o las licuamos, se pierden eh, estos micronutrientes que también nos ayudan. Entonces, como recomendación, llevar siempre con ustedes una botellita de agua, eh, quizás añadirle un poquito de zumo de fruta para que lo hagas más atractivo y más bebible. Se debe beber durante las comidas y entre comidas, tener siempre a la mano el agua o en su defecto alguna bebida
acalórica, ¿no? Procurar tener a la mano zumos comerciales y otras, no tener a la mano zumos comerciales, porque mucho consumimos, pues, las gaseosas, los frugos, etcétera, etcétera, que son bebidas que tienen demasiado concentrado de azúcar. Y bueno, eso como recomendación. Para la sed, lo mejor es beber agua. No es necesario esperar a tener sed para hidratarnos, por si acaso, jóvenes. Ya a veces esperamos tener sed para irnos y tomar un vaso de agua. Los adultos también es importante que sepan a medida que envejecemos, necesitamos vigilar nuestra hidratación porque se pierde la sensación de sed. Un adulto mayor ya casi no bebe agua. Entonces, no le estamos proporcionando a veces líquidos a ellos para hidratarlos de la mejor manera. Ya, entonces, esto sería la conclusión, ya. Hay que revisar también, hay que vigilar con mayor atención nuestra reposición de agua. Por último, apliquemos la regla de los 5 en el día. 5 porciones, 5 proporciones de 5 vegetales de diferente textura y color cada día, equivalen aproximadamente a 400 miligramos, 400 gramos, perdón, por día de vegetales. Y para complementar una dieta saludable hay que utilizar siempre agua pura. Ya, muy importante también vigilar si estamos haciendo algunas para reponer esta agua, por ejemplo, si estamos realizando ejercicio intenso, hay que reponer el líquido. Las edades tempranas y avanzadas necesitan más líquido. La temperatura ambiental elevada mayor de 30 grados necesitamos consumir más líquido. Los ambientes de trabajo caluroso y de alta humedad también, cuando la persona está con fiebre, hay pérdida de líquidos y necesita hidratarse. ¿Ya? También cuando hay exposición solar excesivo, cuando hay situaciones de estrés, alteraciones digestivas como los vómitos, la diarrea, hay que vigilar mucho la reposición del agua. Entonces, con esto estoy despidiéndome, ¿no? Es muy importante la vida saludable, los estilos de vida saludable, tener una higiene adecuada, realizar deporte, alimentarnos adecuadamente, descansar, dormir también adecuadamente, jóvenes, nos va a llevar a tener una vida saludable. Y como no, la hidratación y la alimentación, que es parte fundamental de un estilo de vida saludable y también de prepararnos, porque a medida que vamos envejeciendo, pues vamos perdiendo algunas funciones, va disminuyendo también nuestro sistema inmunológico. Entonces, el haber tenido una alimentación adecuada en las primeras etapas de la vida, por eso es tan importante que, por ejemplo, los niños de pequeños tengan complementos de ácido fólico, de hierro, porque son complementos importantes para su desarrollo cognitivo en edad adulta. Incluso en edad, incluso gestacional, ¿no? En edad gestacional ya el feto, la madre tiene que ser muy bien alimentada para que más adelante, pues, estos niños nazcan con una función y una actividad cognitiva y cerebral adecuada a las funciones que van a dedicarse en un futuro. Entonces, jóvenes, gracias por su atención y a practicar todo lo que se ha indicado en esta capacitación. Muchas gracias.